noches, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Muy bonita, ¿cierto? El momento en que pudimos alabar a nuestro Señor, el poder decirle cosas hermosas a través, ¿cierto?, de estos salmistas que hacen estas canciones que hacen que esas palabras que decimos tomen coherencia cuando las cantamos, ¿cierto? Porque a veces no sabemos qué decir, cómo honrar, cómo alabar, cómo adorar a este Señor tan grande. Y el Señor pone a personas, ¿cierto?, que se dedican 24 horas a poder engrandecer su nombre y que nos facilitan mucho el poder entrar en su presencia. Quiero comenzar diciendo de que si alguna vez usted se ha sentido que no merece lo malo que le está ocurriendo, si en algún momento a usted le está pasando cosas malas y usted dice, no merezco esto, lo que me está ocurriendo. Y muchas veces usted se pregunta, ¿por qué tengo que aguantar esto? ¿Cierto? ¿Por qué tengo que estar acá aguantando esto, estos malos tratos, estas cosas que me ocurren? ¿Por qué tenemos que sufrir una y otra vez? ¿Por qué, Señor, tengo que pasar por esto una y otra vez? Y la pregunta es si tal vez es una prueba de fe, o puede ser que tal vez es el fruto de nuestras malas decisiones por las cuales estamos pasando estas cosas malas. Y hoy veremos un personaje que sacó todo eso, que nos muestra y nos revela cada parte en que nosotros también somos tocados, somos llevados. ¿Será bueno? ¿Será malo lo que este personaje hizo? Y quiero que vayamos a 1 Samuel 1, del 1 al 8. Vamos a ver esta historia maravillosa que usted la conoce muy bien. Este libro lo escribió Samuel, 1 y 2. Y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hubo un varón de Remataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Cierre sus ojos, hermanos, oremos a nuestro gran Señor. Bendito Jesús, bendito Rey, sabemos que tú, Señor, eres tan hermoso, hay tanta profundidad, Señor Jesús, en tus pensamientos, en lo que tú haces con nosotros, y no tenemos la más mínima idea, Señor, de lo cuán maravilloso haces tú por nosotros. Te pido, Señor, que hoy puedas revelarte, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento para poder entender tu palabra en esas áreas, Señor, que tú conoces que necesitamos, Señor, cambiar, que tú conoces que necesitamos, Señor, poner en práctica. Ponemos nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Un poquito de trasfondo: en el antiguo Israel, no tener hijos significaba algo muy malo. Y como ustedes saben, Ana no podía tener hijos. En esta sociedad, en la sociedad de Israel, era fundamental tener hijos, ya que los hijos, sobre todo los hombres, ayudaban a la economía y estabilidad de la familia. También había seguridad de los padres para que no los dejaran desamparados en la vejez. Recuerde que cuando un padre ya cumplía su vitalidad, los hijos tenían que
llevarse a sus padres y ayudarlos en todo. Bañarlos, darles comida, proveerlos en todo. Muy distinto a lo que se hace hoy en día, ¿cierto? Se lleva a los papás al asilo y se paga la mensualidad. O muchos abuelos viven solos, ¿cierto? Pensando que pueden vivir solos y eso no es así. Entonces en la cultura judía era muy interesante ver que cuando estos padres y estas madres tenían un hijo, sabían que podían tener en sus años, ¿cierto?, sus últimos años, una vida mejor de la que tuvieran algunos que no tenían hijos. Entonces, ahora lo que comúnmente hacemos, ¿cierto?, es tener una pensión, que es algo obligado, que uno cuando, ¿cierto?, gana dinero, lo toma, ¿cierto?, la empresa o el Estado, y después cuando ya cumplimos una edad, 65 años, eso nos lo entregan para que nosotros podamos vivir. Antiguamente eso no existía y los que tenían que acarrear con todo eso eran los hijos, ¿ya? Entonces acá en 1 Samuel 1 dice, si podemos poner la versión NTV, y decía que hay un hombre, un varón, llamado Elcana, que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Este vivía en Efraín, pero recuerde que cada ciudad o cada región, ¿cierto?, de Israel estaba dividida por los hijos de Jacob. Pero este era un levita que vivía en Efraín, no era uno de la tribu de Efraín. Este era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Entonces, lo primero que encontramos acá es el padre del que escribió el libro, ¿cierto? Samuel. Y Elcana era de la tribu de Leví, como le estaba comentando, de los coatitas. Y estos eran responsables de los instrumentos del santuario, ¿ya? Recuerde que habían instrumentos en el santuario que tenían, ¿cierto?, que ser siempre ordenados, limpiados, utensilios, muchas de esas cosas. Veamos el versículo 2, que dice, Elcana tenía 2 esposas, ¿cierto? Tenía Ana y Penina, pero Penina tenía hijos y Ana no tenía. Vemos que Elcana también fue afectado por la corrupción de ese entonces. Si es que alguien lo puede ahí ubicar, ¿por qué? Porque tenía 2 esposas, ¿cierto? Él siendo un levita. Miseria doméstica fue el resultado de esto. Ana no podía tener hijos. Era estéril y para esa época era una desgracia. No es como ahora, que ahora, ¿cierto?, podemos incluso con nuestro dinero hacer tratamientos. En ese momento o era estéril, no había más. De acá vemos, como ahora en este siglo, vemos cristianos, ¿cierto?, que van a la iglesia, igual que Elcana, conocen a Dios, oran, ofrecen su tiempo, economía, pero siguen viviendo como vive este mundo, engañando, aprovechándose de las circunstancias, con odio hacia los demás, diciendo groserías, con una mente corrupta, conformándose con lo que el mundo nos da. Y hermano, estamos en este mundo y acá nos comportamos como cristianos, pero a veces tomamos cosas del mundo porque nos gusta, nos conviene. Y Elcana dijo, puedo tener 2 esposas. No es lo que Dios quiere, pero puedo. La ley de Moisés me lo permite. Y muchas veces nosotros decimos, ¿qué tiene de malo esto? En nuestro corazón sabemos que es malo. Claro, la Escritura no dice textual, pero el Espíritu nos da discernimiento para decir, esto es malo. No lo hagas. No lo hagas porque el mundo lo hace para su complacencia. ¿Y qué pasó? Esto trajo miseria a la casa de Elcana. Veamos versículo del 3 al 5. Y dice, cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales. Mira el nombre hermoso que le ponen a nuestro Señor, ¿cierto? Al Señor de los ejércitos celestiales. Y ofrecerle sacrificio en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los hijos de Eli, Ofni y Fines. Recuerden que
estaba en ese momento sacerdote Elí y sus hijos no eran muy, bueno, eran desagradables delante del Señor, esos sacerdotes. No es que eran muy buenos, sino que eran malos. Cuando el Cana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos, como mandaba la ley, ¿cierto? Y el versículo 5 dice que, sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solo le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. El Cana quería darle más, pero él no podía, porque por ley le tendría que haber dado a sus hijos más. Pero él le daba la mejor porción. Aunque fuera esa porción, le daba lo mejor. Y el Señor hace esto con un propósito particular. Y esta fue una prueba para Ana. Veamos los versículos del 6 al 7 que dicen lo siguiente. ¿Qué hacía Penina? De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. O sea, todos los años que iban al sacrificio, no sé si usted se recuerda, ¿cierto? Antes de ir a la reunión, siempre como que ocurren peleas, problemas. Acá era lo mismo, ¿cierto? Cada vez que decían, vamos a ir al sacrificio, a hacer algo hermoso, a reconciliarnos con nuestro Señor, a perdonar nuestros pecados, año tras año empezaba este mismo problema, que para nadie es agradable, ¿cierto? Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. Imagínense cómo era el transporte, la ida. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Imagínense lo que vivía Ana. Esta prueba duró varios años. Esta Penina la insultaba, le decía en otras palabras, porque acá obviamente, como ustedes saben, la palabra aparece de forma muy armoniosa. Pero en otras palabras, Penina le decía, Ana, estás maldecida por Dios, por eso no puedes dar a luz. Imagínense, porque eso es lo que le quería decir. Y muchas veces nosotros decimos ofensas a nuestros hermanos de forma bonita, pero le queremos decir algo muy feo. ¿Ya? Y esto le dolía demasiado a Ana. ¿Por qué? Porque no era solamente un año, ya el próximo año se va a cansar, o no importa, el Cana va a dejar a Penina. No, eso no iba a ocurrir jamás, hasta que se muriera o el Cana o Penina. Entonces, año tras año iba ella a sufrir esto. Yo creo que nadie está preparado para sufrir algo tan vergonzoso y humillante. Samuel escribió este libro y lo real es que Ana le contó con lujo y detalle todo lo que había ocurrido, todo. Porque Samuel cómo tenía cómo saberlo con su madre. Y él pudo contar todo esto, la realidad, la perfección de esto. Y si nos vamos a ese momento, Samuel fue inspirado por Dios. En ningún momento Ana pelea contra Penina, sino lo que se dice es que ella no lloraba y no podía comer. Ella no le insultaba, no dice la palabra que se pusieron a pelear. No aparece nada de eso. En ningún momento Ana peleó, ni tampoco le responde palabra alguna a Penina. ¿Seríamos tan fuertes de no decirle nada a alguien que nos humilla constantemente? ¿Seríamos así de nobles, de mansos como nuestro Señor Jesús? La verdad es que no, ¿cierto? Con una pura cosita que nos digan, explotamos, ¿cierto? Y mucha enseñanza nos deja esto. Mire cómo esa mujer, Ana, que ella no merecía esto, no merecía ni siquiera ser estéril. Aún así callaba su boca, como nuestro hermoso Señor Jesús. El corazón de Ana fue probado a tal punto para sacar lo mejor de ella. Imagínense, el Señor lo probó, así igual como Job, probó el corazón de Job y sacó lo mejor de Job. El Señor probó con fuego el corazón de Ana, ¿y qué sacó? Lo mejor. Y si vamos al faraón, el Señor probó el corazón de faraón, ¿y qué sacó? Lo peor. Y si nos examinamos a nosotros mismos cuando somos probados, ¿qué saca el Señor? Muchas veces saca lo peor. Y eso no es un hijo de Dios. Eso no es ser un cristiano de verdad.
Un cristiano de verdad saca lo mejor en las malas circunstancias, en la prueba, en el dolor. Nosotros seremos probados. El Señor quiere que saquemos lo mejor de nosotros. ¿Usted sabe qué significa penina? Penina significa piedra preciosa o perla. Hermoso. Pero mire cómo actuaba Penina. Hoy nosotros nos sentimos como Ana, ¿cierto? Siempre nos vamos del lado de la persona buena. Sí, yo soy como Ana. No sé si tanto, ¿cierto? ¿Sí o no? Si nos examináramos bien, ¿hemos vivido lo que vivió Ana? Y decimos, yo voy a ser una Ana, voy a orar al Señor. Y más nos comportamos como Penina. Porque el Señor nos ha dado tantas cosas buenas que no merecemos, y cuando viene otro hermano que no tiene tanto como nosotros en nuestro corazón, pensamos mal. Ah, se compró esa poca cosa, anda con eso que es barato. Y ahí decimos, en verdad me estoy comportando como Penina, porque yo no merezco todo esto bueno que el Señor me ha dado. Las circunstancias de poder estudiar, de tener un buen trabajo, de tener una buena familia, un hogar, inclusive un auto que es algo tan lujoso, zapatillas, todo eso no lo merecemos. Y muchas veces miramos en menos a otros. Y tal vez usted no lo hace y esto está muy bien, porque nuestro corazón debe ser como el de Ana. Nada de lo que tenía Penina era por su propia fuerza, ¿cierto? Ninguna mujer puede decir, yo soy fértil, 100%. Voy a hacerme un chequeo médico y si no soy fértil, voy a juntar fuerza y voy a ser fértil. No, un hombre no puede ser 100% viril si el Señor no le dio eso. Tampoco podemos crecer un codo, como dice la palabra, ni cambiar nuestro color de pelo, ¿cierto? Así, decir, ya ahora voy a tenerlo rojo, amarillo. No tenemos esa fuerza. Entonces, nada de lo que tenía Penina y nada de lo que le estaba pasando a Ana, porque están los dos ámbitos, era porque lo hicieron con sus fuerzas. Una estaba en un momento y la otra estaba en otro momento. Pero usted me preguntará, Penina siempre le fue bien. Y si vemos la historia de Penina, ¿cómo fue que Penina llegó ahí? Recuerde que la tradición judía dice que habían pasado ya algunos años de que Elcana estaba casado con Ana. Eran una familia feliz. Pero llegó un hombre, el padre de Penina, y le dijo, convengamos, ¿te quieres casar con mi hija? ¿Y qué pasó con Elcana? Debió haber dicho que no. Pero él dijo que sí. Y las niñas, digámoslo así, en ese tiempo se casaban 16, 17 años. Imagínense, Elcana, grande, aceptando por dinero, ¿cierto? Otra esposa, que Dios no lo aprobaba. ¿Cómo se sentía Penina? Llegar a un lugar donde tal vez no era bienvenida, donde su padre la arrojó y dijo, cásate con él, a él nos conviene, prefiero que estés con él, como deshaciéndose de su hija. No era agradable para tampoco estar ahí, Penina. Pero Penina tenía un consuelo, tenía hijos, y era de donde ella se podía afirmar. Y muchas veces alguien nos agrede, nos trata mal, y nosotros debiéramos decir, tal vez sufrió, y no le voy a decir nada, porque me quiero comportar como Ana, quiero ser una persona madura. No porque ella me agreda, yo le voy a devolver lo mismo, porque tal vez su vida no fue como la mía. Y muchas veces esas personas que tienen amargura, que tienen dolor en el corazón, es porque su vida en su infancia, en su adolescencia,
no la vivieron bien, la pasaron mal. Y uno como cristiano, como hijo de Dios, debiera decir, no importa que Él me agreda. Algo vivió en su vida que debe ser sanado. Por eso Ana nunca le contestó a Penina, porque sabía que llegó a un lugar donde tal vez no era bienvenida. Tal vez sus padres no la querían. Y estaba en un lugar, ¿cierto?, donde lo único que ella tenía bueno eran sus hijos. Porque dice la Escritura que Elcana, ¿quién amaba? A Ana. Y eso para una mujer es terrible. Así que no podemos decir Penina la más mala, ni Ana la superheroína, sino que las dos vivieron cosas diferentes. Y de las dos debemos sacar una enseñanza de decir qué es lo que Dios quiere para mí, porque mis decisiones pueden acabar con la vida de otra persona, como pasó con Elcana. Veamos Samuel 1:8, sigamos el siguiente versículo que dice, ¿por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Cuando el Señor pone una necesidad en ti, ninguna persona, hombre o mujer, va a poder satisfacerla. Solamente el Señor. Tú puedes tener tu esposo, tu esposa, tus hijos, pero si el Señor pone en ti una necesidad, aunque te digan 1000 cosas, nunca va a ser reemplazada por lo que el Señor tiene para ti. Y en este caso, Elcana debe haberle dicho no a Penina, o no al padre de Penina, ¿cierto? Pero no fue el caso, porque él dijo, ¿no soy yo mejor que 100 hijos? Sí, pero elegiste a Penina también. Recuerde, nadie de su familia le puede ofrecer ni le suplirá la necesidad que Dios a su debido tiempo va a satisfacer en su vida. Versículo del 9 al 11 dice, una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre, junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se cortará el cabello. Esta es la oración que Dios desea. Y usted me dirá, que le entreguemos los hijos, que le entregue mi auto, que le entregue mi casa. Bueno, debería entregárselo porque todo es de él, pero ¿cuál sería el espíritu de esta oración? Que fue la voluntad de Dios. Cuando yo clavo mi oración en lo que Dios desea para mí, Dios lo cumple. ¿Y qué Dios deseaba? Un nuevo profeta. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre con una madre espectacular, ¿o no? Mira el corazón de Ana. ¿Usted lo vio? ¿Por qué mi hijo es tan rebelde? Cambie su vida. Tenga paciencia. Ame al Señor con todo su corazón. Mire Ana lo que le entregó al Señor. Nunca se había levantado un profeta como Samuel. Espectacular. Y nosotros esperamos que nuestros hijos sean espectaculares en la presencia del Señor. Partamos nosotros para que ellos vean el reflejo. Ella quería un varón, se lo pidió especialmente, un varón. No cualquier hijo, ¿cierto? Sino que fuera un varón que le quitara su deshonra. O sea, no, claramente una niña sí le iba a quitar la deshonra, pero un hijo en ese momento
era, cierto, en esa tradición mucho más especial. ¿Y Dios qué quería? Necesitaba un profeta. Esta oportunidad de cambiar su vida se la entregaría su esposo, el Señor. Veamos el versículo del 12 al 13. Dice, mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba, que era el sacerdote que estaba de turno en ese momento, y la veía mover los labios. Pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Dos cosas que se dicen de Elí. Elí haya dicho esto demuestra que era algo común en ese entonces. Cierto que de repente, usted sabe, hay personas que están un poquito ebrias y llegan acá y llegan llorando, que se aman al Señor. No sé si le ocurre. Bueno, a mí me ha ocurrido que tengo que abrazarle y decirle, ya, si el Señor te ama y todo eso. Era algo común también en ese entonces. Y segundo, es evidente que la espiritualidad del sacerdote no era suficiente, ¿cierto? Porque cuando uno ve orando a alguien lleno del Espíritu, sabe. Él había discernido el corazón piadoso de Ana, ¿cierto? Un corazón que no estaba amargado, sino que quería solamente hacer la voluntad del Señor. Versículos 14 al 16 dice, tienes que venir borracha, le reclamó. Abandona el vino, mire, como le dice Elí. Oh, no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. 16 dice, no piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Imagínense las palabras. De nuevo estaríamos, ¿cierto?, reaccionando. Déjame orar tranquilo. Vienen a molestarme justo cuando estoy orando. Esa no es una reacción de un cristiano. Pero reaccionamos así, ¿cierto? Estoy leyendo la palabra y me vienen a molestar. No es una reacción de un hijo de Dios. Mire cómo responde Ana, la madre de este profeta. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando. Su transparencia. Bueno, ¿qué le importa lo que estoy orando? No, estoy orando porque no me ha ido bien. Con transparencia delante del Señor. Versículo 17 dice, en ese caso le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Vemos cómo a pesar de la poca espiritualidad de Elí, el Señor sigue con él. Y muchas veces usted dice, pucha, no he ido a la iglesia, no he dado ofrenda, no sé qué sé yo, muchas cosas, no he orado, pero el Señor me sigue bendiciendo y es porque el Señor está con usted todavía. No ocurre eso que nos alejamos y al tiro nos llegan maldiciones. Eso no es así. Porque el Señor aún nos sigue amando. Aún está con nosotros. Y debemos entender de que cada vez que usted viene a la casa del Señor, puede volver a estar en comunión con el Señor. Es una nueva oportunidad de encontrarse con el Señor y volver a sus caminos, arrepentirse de su maldad. Muchos, ¿y por qué tengo que venir tanto a la iglesia? Porque así como tanto tienes que venir a arrepentirte, tanto pecas, tanto te alejas del Señor. Así como todos los días comes 3 veces, 4 veces por el hambre, así debes venir a buscar al Señor por el hambre que tienes de Él, de la necesidad. Veamos el versículo 18 y 19. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Temprano en la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella. Imagínense, el Señor se acordó en ese momento de intimidad, en algo totalmente normal de cada pareja. Algo que el Señor ama que usted haga con su pareja. Algo que el Señor nos regaló, que debemos disfrutar. Y el Señor dijo, es el momento de acordarme de mi hija.
Y el Señor fue a su rescate a su debido tiempo. Y sabemos que después, me adelanto un poquito, después de que Ana entregó a Samuel, ella tuvo, aparte de Samuel, 3 hijos y 2 hijas. El Señor quería que Ana nunca tuviera hijos, quería solo bendecirla. Pero quería un hombre que fuera de ella, porque ella era una mujer llena de Dios. ¿Es diferente o no? No cualquier mujer. El Señor usó a la mejor que tenía. Y así debemos ser nosotros. Señor, úsame. Bueno, sé el mejor para tu Señor. Esa es la forma de que el Señor te use. Vemos en los versículos del 20 al 28, que no los vamos a leer, nace Samuel y el significado cierto es pedido a Dios o escuchado por Dios. Ana lo prepara y usted sabe que a la edad de entre los 5 y los 8 años, lo entrega al santuario, ¿ya? No, en esa época el destete significaba que entre los 5 y los 8 años dejaba de tomar pecho, ¿cierto? O ya estaba tan desacostumbrado a la madre que podía ser entregado al sacerdote, ¿ya? Veamos el capítulo 2, versículo 1 de Primera de Samuel. Luego Ana oró: mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Imagínense la oración de Ana cuando entrega a su hijo. Nosotros estaríamos llorando, ¿sí o no? Pero Ana, todo lo contrario: Señor, me alegro porque tú me diste esta dicha de tener este hijo. En el caldeo dice: y Ana oraba en el espíritu de profecía. Y en el hebreo: ha exaltado mi cuerno, dice. Este era una parte del tocado que usaban las mujeres en ese tiempo. ¿Ya? ¿El tocado dónde va? ¿Cómo ustedes saben? En la cabeza. Bueno, en el pelo, pero arriba, ¿cierto? ¿Y qué dice Ana? Dios levantó mi cabeza. Dios me levantó, sacó mi humillación. ¿Cierto? Cuando uno es humillado es como que está enterrado en el piso. Quiere que nadie lo vea. Quiere desaparecer, ¿cierto? Como dicen, enterrarme y que nadie me vea. ¿Y qué dice Ana? Dios me sacó, me levantó. Me sacó de la vergüenza. Puedo decir, Penina, no se lo dice, ya no soy presa de tus ofensas. Imagínense lo lindo que le dice. Y luego viene el motivo de su gozo, que es por qué todo esto ocurre. Y vemos el gozo de Penina en el versículo 2. Dice: nadie es santo como el Señor. Ella entendió la santidad de Dios. Aparte de ti no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Ella dice: no hay santo como el Señor, que quiere decir santidad absoluta. Con todo lo que ella vivió y con lo madura que ella fue, entendió la santidad del Señor, que muchas veces a nosotros nos cuesta entender. Porque no hay ninguno fuera de ti. Dice, en otras palabras, que la existencia de Dios es absoluta. Ella vio con sus propios ojos, con su propia vida, que Dios es real. Y dice que no hay roca como nuestro Dios. Con esta expresión ella le atribuye fuerza, calma, inconmovible, seguridad para su pueblo. Eso representa la roca, hermano. Cada vez que estos hombres maravillosos hablan de la roca, es porque están hablando mucho más de lo que uno piensa que es una roca, sino que hablan de fuerza, de calma, de inconmovible, de seguridad.
Así es nuestro Dios cuando nosotros nos gozamos en Él. Nuestra alma reconoce la santidad absoluta, su existencia absoluta y su seguridad absoluta. ¿A usted le ha pasado eso que vive algo y el Señor de adentro saca palabras de gozo, palabras de adoración, de alegría, y usted no puede parar? Porque no es carnal, es espiritual. Y que usted puede estar cansado de no haber dormido, pero su cuerpo lo hace porque su espíritu está vivo, está vivificado. Y eso es lo que está viviendo Ana. De adentro hacia afuera el espíritu le dice hablar estas cosas hermosas. El gozo del Señor estaba en su vida. Entregar a su hijo, podemos ver algo para una mujer, para un padre, una madre, terrible. Pero ¿qué pasó? El espíritu la llenó de gozo, de alegría. Cuando nosotros hemos sido salvados por el Señor y librados de la humillación, también tenemos ese gozo maravilloso que el Señor nos da. Y quiero terminar leyendo Jeremías 29, del 11 al 14. Algo muy hermoso. Jeremías 29, del 11 al 14, y dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Ana podría decir: los planes malos, Señor, que tienes para mí. ¿Por qué soy estéril? ¿Cierto? Pero el Señor nos dice: yo sé los planes que tengo para ti. Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, como hizo Penina, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Pondré fin a su humillación. Los reuniré de las naciones a donde los envíe y los llevaré a casa. Él es nuestro hogar, de regreso a su propia tierra. Cierre sus ojos, hermanos, oremos.